Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy estamos presentando un tema pues muy interesante, muy complejo, que genera muchas dudas y justamente en el marco de la concienciación sobre el autismo. El día de hoy nos acompaña la doctora Abril Nuché. Ella es neuropsicóloga, está con nosotros en el equipo de Brain and Mind y bueno, pues tiene un amplio currículum que ya hemos dado en varias ocasiones. El día de hoy, bueno, pues voy a comentar pues que ella se dedica a la rehabilitación, sobre todo de padecimientos con epilepsia, ¿cierto, Abril? Personas con lesión cerebral o con algún tipo de enfermedad neurológica en general. Ok, entonces, bueno, ella tiene experiencia en esta área y bueno, como siempre, tenemos al equipo de Brain and Mind, la doctora Kitsia Ruiz, es psiquiatra, especialista en trastorno bipolar, afectivos, depresión. Bienvenida, Kitsia, como siempre. Y bueno, Monique, que está con nosotros un poquito a distancia, pero por aquí está con nosotros. Y los demás invitados también bienvenidos. Y bueno, pues hablemos sobre el autismo. Buenos días, Eh, bienvenidos a todos, Hola a gracias. todos. Bienvenida, Abril, el gracias. autismo, ¿mande? Nada, nada. El Solo, autismo, bueno, pues vamos a dar acá una introducción muy breve para comenzar a platicar con Abril, con Kitsia respecto a este padecimiento. Es un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso. Por eso es que los síntomas aparecen desde las primeras etapas del desarrollo. Antes se consideraba una edad de 3 años, ahora se considera incluso antes, que antes se pueden dar datos que uno puede identificar. Lo más importante del autismo, pues, es tratarlo. Autismo, digamos, es un nombre muy común. El nombre ahora oficial es trastorno del espectro autista, en el que se han enmarcado varios otros diagnósticos que se manejaban en la clasificación anterior, como por ejemplo el Asperger, ahora entra también en este trastorno del espectro autista. Y en general es una serie de condiciones, no hay solamente un cuadro clínico, puede ser que haya manifestaciones desde leves hasta severas. Y en general lo que se observa es un inicio temprano de retraso severo en el desarrollo del área social y de la comunicación, básicamente. Entonces empiezan a observar retrasos en el lenguaje, en la socialización, dificultades, y por lo general también hay respuestas inusuales al ambiente, como comportamientos repetitivos, dificultades para manejar los cambios, y ahora también ya se incluye el cambio en la sensibilidad al ambiente. Puede ser que respondan con una sensibilidad aumentada, cualquier sonido les puede generar mucha molestia, o con una sensibilidad disminuida, es decir, no reaccionan a ningún estímulo del ambiente. Entonces, son básicamente las características que se consideran para el diagnóstico. Hay ahí, bueno, la clasificación que es muy clara respecto a determinados síntomas y la forma en la que se evalúa, que ahí es donde empieza a entrar el área clínica. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Abril, en cuanto a la definición del autismo. eh, pues es que es muy ¿Me complicado. Pero, escuchas, Abril? Sí. sí, aquí estoy. Pues es que es muy complicado, pero bueno, en general creo que ya dijiste lo más importante, ¿no? Los problemas de interacción social y, bueno, de comunicación y de interacción social, que no necesariamente tiene que ser un problema en el lenguaje, y los problemas de conductas repetitivas, conductas estereotipadas, de muy poca flexibilidad a los cambios del medio ambiente, principalmente son esas dos características. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que podemos empezar a hablar. Como comentaba anteriormente, lo más importante es identificarlo en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque se da terapia para que el niño vaya normalizándose en sus alcances del desarrollo, digamos, ¿no? O sea, hay determinada edad para lograr ciertos
avances en el desarrollo, y si no se dan en esa etapa, ya después es muy difícil, ¿no? Entonces, lo muy importante es sospecharlo desde pequeñitos para poder enviar a terapia. Es realmente un padecimiento en el que la base del tratamiento es la terapia. Bueno, de repente lo nombramos Ay, se nos trabó Lupita un poquito. en realidad. Se nos trabaste un poquito, Lupita, pero lo retomamos. Sí, creo que acabas de decir algo bien importante, Lupita. Estos hitos del desarrollo, que así los llamamos nosotros, que son como esas conductas claves que los niños tienen que ir consiguiendo con la edad y que si no, entonces nos tenemos que empezar a alarmar. Creo que esto es muy importante para los papás primerizos y para la gente en general, que se vaya dando cuenta de estas cosas. Por ejemplo, es muy importante que a los 6 meses empecemos a ver que el niño ya puede sostener su cabeza, ya puede empezar a sentarse solito, ¿no? Que al año de edad ya puede levantarse un poquito en la cama, así como haciendo lagartijas, ¿no? Y levantar todo su cuello. O, por ejemplo, que al año y medio ya deberían de estar caminando. A lo mejor todavía no completamente solitos, pero ya tendrían que estarse levantando, sosteniéndose, caminando, agarrándose de las cosas, esto es muy importante, ¿no? Que al año y medio ya debemos ver que empiecen a hablar, o sea, ya debe de haber balbuceo, ya debe de haber alguna palabrita por ahí. Muchos lo hacen antes, casi todos empiezan a hablar al año, pero si vemos que al año y medio no hay ni una palabra, entonces es el momento de llevarlos al pediatra, de empezar a revisarlos. A lo mejor hay algún problema en todo el aparato fonador, a lo mejor algo está pasando y hay que revisarlo. A lo mejor no están escuchando y eso es muy importante. Por ejemplo, otro hito del desarrollo, entre los 2 años y medio y los 3 años, máximo 3 años y medio, deben de estar logrando dejar el pañal. A lo mejor no en la noche, pero durante el día deben de haber logrado dejar el pañal y si no, entonces también, ¿no? Ya para este entonces tienen que estar también caminando solos, corriendo, logrando también hacer como muchas cosas de coordinación motriz para su edad que son importantes y que si no, entonces es momento de llevarlos a una terapia para que los ayude, ¿no? Y esos son el tipo de cosas que tenemos que estar revisando. A los 2 años y medio ya deben de lograr hacer frases, aunque sea de 2 o de 3 palabras. A lo mejor no hablan fluido, pero ya tienen que poder decir, mamá, quiero leche, mamá, vamos al parque. O sea, ya es una frase completa. Y si no, o si no las comprenden, entonces también es el momento de ir. No necesariamente va a ser autismo, puede ser cualquier otra cosa, pero es importante darnos cuenta de estos hitos del desarrollo para que en los momentos en los que veamos que algo va mal, pues vayamos a buscar ayuda. Claro, aquí hay dos cosas que creo importantes que acabas de mencionar, ¿no? No todo retraso del desarrollo necesariamente es autismo. Exacto. ¿No? Y tampoco como papás, primerizos o no, pues somos pediatras o especialistas en qué habilidades tiene que ir adquiriendo el niño. Y creo que de ahí la importancia de esta famosa consulta del niño sano, ¿no? Donde justamente se va valorando qué es lo que va, cuáles son las habilidades que va alcanzando y si va conforme a su edad, no solamente peso y talla, sino también todas las demás habilidades psicomotrices y todo lo que acabas de mencionar. Uh-huh. Y algo bien importante que pasa también con el autismo, ¿no? Hay un grupo, creo que los síntomas del autismo, digo, yo no soy la experta en este tema, pero los síntomas del autismo son únicos, ¿no? Cada niño lo va a presentar de forma muy diferente. Si bien hay síntomas universales como esto de no alcanzar estos hitos del desarrollo, también hay un grupo de pacientes donde tienen un desarrollo normal aparentemente los primeros meses o los primeros años y después empiezan a perder las habilidades adquiridas, ¿cierto? Sí, y esa parte es como muy importante. Creo que mi conexión está inestable, pero a ver si me escuchan.
Es lo que mencionábamos anteriormente, esa era como la parte primordial, ¿no? Un niño que empezaba a hablar, que empezaba a tener una cierta interacción social y para los 3 años hubo una regresión, empezó a perder lenguaje y ahí, bueno, pues evidentemente es súper importante ver por qué y pudiera ser autismo, aunque como dice Abril, no necesariamente. Actualmente ya se ha reportado que desde los 6 meses de edad uno puede empezar a notar esta dificultad para el desarrollo, esta variación. Ajá. Y entonces ahí es donde es diferente para todos, pero básicamente afecta la comunicación, la socialización y las conductas en el sentido de ser como muy repetitivos, como muy rígidos, ¿no? Entonces, ha habido cambios para la última clasificación y bueno, va hacia allá y no sé si les parezca que podamos hablar un poquito de los factores de riesgo o por qué se da este padecimiento. Bueno, te metes en el meollo del asunto, porque la realidad es que no sabes. O sea, a ciencia cierta, como se dice por ahí, no tenemos una causa específica. No le podemos echar la culpa a las mamás. Esta parte es bien importante porque Eso sí, ya lo sabemos. eso sí ya lo sabemos. Porque durante muchos años, el siglo pasado, los primeros años del siglo pasado, esto se consideró una psicopatía, ¿no? Era una psicosis, la psicosis infantil. Y de hecho, hasta los 60, 70, se siguió considerando parte de la esquizofrenia infantil, ¿no? Era como parte de estos síndromes esquizofrénicos. Y muchos de esos, toda la tradición psicoanalítica, pues le echaba la culpa a la mamá, a la relación entre la mamá y el niño, ¿no? Toda esta historia del seno materno y cosas así que, pues bueno, ahora sabemos que no son así, ¿no? No le podemos echar la culpa a las mamás porque ya sabemos que no tiene que ver con un problema ambiental, es decir, no es la interacción que se haya tenido con los papás, no es si no le dieron la suficiente estimulación, no es por ahí. Más bien estamos hablando de un problema neurobiológico, algo que sucedió probablemente o desde la genética o desde problemas de migración neuronal. Esto es, cuando apenas se están formando todas las celulitas del bebé, y todas esas celulitas empiezan a formar todas las estructuras del cuerpo. Entre ellas, todas las células que se van a convertir en neuronas se van por unos métodos maravillosos, se van a ir, cada una sabe o va siguiendo su caminito y va a ir llegando a la estructura cerebral que necesita ser o de la que va a formar parte. Y así es como se van formando las estructuras, se van haciendo así como conglomerados de células y poco a poco se van especializando. Hasta donde sabemos, ahí puede haber algunos problemas. Pero eso también es lo que hace que sea de repente tan diferente o tan azaroso, porque, pues bueno, puede haber problemas en muchos lugares, muy entre estos niños o bueno, las personas que tienen o que forman parte del espectro autista. Entonces, sabemos hasta ahorita la acción neuronal, las teorías de que puede tener que se encuentran dentro de las zonas parietofrontales, es decir, pueden circuitos de esta sangre en general, todas estas son hipótesis, síndromes que ya se han identificado, el síndrome de Rett, por ejemplo, que uno de sus síntomas es pues, los rasgos autistas, ¿no? ¿Me escuchan? Hola, hola. Te estás trabando un poquito, Abril, te estás trabando un poquito, pero sí alcanzamos a escuchar. Ahí estás.
Ok, sí, estas conexiones de internet nunca nos ayudan. Pues eso, les decía que a ciencia cierta no tenemos una razón muy clara, pero sabemos, eso sí, que ya es un problema neurobiológico, es algo Sí, que está sí, sucediendo en nacimiento. claro. Sin embargo, sí siguen como estas teorías y estos grupos de investigación donde, si bien se ha propuesto este cambio o alteración en los genes que están relacionados justo al desarrollo y comunicación de las neuronas, también se siguen estudiando factores ambientales, ¿no? O sea, esto no deja de ser como una interacción de muchas cosas, y ambientales no necesariamente como de la madre, sino infecciones virales, medicamentos, complicaciones durante el embarazo, que pudieran afectar justamente esa migración neuronal, ¿cierto? Y esto es importante mencionarlo, porque Sí. el famosísimo artículo, que la verdad es que ya se me olvidó el nombre del pseudocientífico que lo escribió, lo han de tener ustedes por ahí. El famosísimo artículo que escribió en los 90, donde dijo que creo que era el mercurio que tenían las vacunas y tal, era lo que provocaba el autismo, ya se ha rechazado muchas veces, ya se ha, incluso la revista ya se disculpó, el mismo científico ya dijo que sus datos no estaban bien hechos y que inventó que dio, ¿no? Y que es una investigación a la que le hace muchísima falta, pues sobre todo, vamos, básicamente que le datos estadísticos para poder tener sus diferencias y demás. Supongo que él nunca creyó que iba a tener la repercusión que tuvo su artículo. Y ahora, justamente el daño, pues como que ya está de todas estas teorías antivacunas en donde, pues bueno, ya vemos que hay muchísimos niños que están en riesgo. Por ejemplo, ahorita personas que no han estado siendo vacunadas, ¿no? Sí, fue algo que hizo mucho daño, ¿no? Fue algo que hizo mucho daño hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que el mensaje es que no está demostrado que las vacunas sean las responsables de los trastornos del espectro autista, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Abril, pero mientras regresa, ¿no? Y creo que lo que ella nos comenta, sí. Que sí se ha podido demostrar. Ahora sí me escuchan. Ya te No escuchamos. sé. No, 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 justamente en aquel momento leyeron aquel artículo o leyeron a este científico, también tienen que seguirse actualizando y leer lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque esa, vamos, él ya quitó su artículo, él ya lo rechazó, él ya dijo, y ya dijeron que esto no es cierto desde hace varios años. Y sin embargo la gente lo sigue utilizando una enfermedad Claro. muchísimo peor que el autismo. Como podría ser, ¿no? El sarampión mismo. Creo que ahora sí dejamos de escuchar a Abril. Y bueno, creo que lo que Abril mencionaba, y era sobre todo estas causas. Sin embargo, hay otra parte que son los factores de riesgo como tal, ¿no? Factores de riesgo como condiciones, pues predisponentes. Y, por ejemplo, una de ellas es, pues, el género masculino, o tener antecedentes en la familia, o enfermedades genéticas hereditarias que cursen con cierto retraso psicómotor. Eh, Sin embargo, tampoco podemos como todavía establecer una causalidad clara, ¿cierto?
Sí, como en psiquiatría, pues eso no varía respecto de otros padecimientos. Finalmente, se considera a la hora de la evaluación factores de riesgo que nos puedan orientar hacia el diagnóstico, como esto que mencionas, el tener un familiar en primer grado no es determinante de ninguna forma, pero sí es un factor que nos eleva la probabilidad de que el padecimiento que estamos observando pues vaya en ese sentido. Y en general, pues todo aquello que pueda vulnerar el neurodesarrollo se consideran los factores perinatales, los neonatales, es decir, todo lo que afecte el embarazo, como pueden ser infecciones de la madre, pueden ser problemas al nacer, durante los primeros meses también todo lo que pudiera afectar este desarrollo en general del sistema nervioso, pues se suma, se considera pues que hay también la genética, los factores perinatales, se ha hablado de algunos factores autoinmunes. Entonces, son factores que para la evaluación no son importantes, pues también para la prevención, aunque bueno, el tener un adecuado control del embarazo, un adecuado seguimiento de los primeros meses de vida de los bebés, pues no solamente es para identificar, porque no es tanto prevenir, sino más bien identificar. A lo mejor sí prevenir en el sentido de factores en el embarazo o situaciones que estresen el sistema nervioso, no solo para autismo, sino para muchos otros padecimientos que tienen que ver con nuestro sistema nervioso y que en muchas ocasiones hemos dicho que el cerebro pues también puede tener síntomas y estos síntomas pueden ser muy variados y algunos de estos pues son del espectro autista. Creo que ya regresó a abrir por ahí, no sé si nos Ya estás está aquí, escuchando. ya está aquí. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando sospechamos, digo, ya fuimos con el pediatra y entonces ya nos dijo, pues sí hay un retraso en el desarrollo, ya hay antecedentes de autismo en la familia o hay por ahí síndromes genéticos raros que cursan con algún problema en el desarrollo psicomotriz? ¿Cuál es el abordaje que se le da a estos bebés, a estos niños? ¿Cómo se estudia? Digo, el diagnóstico me queda claro que son criterios clínicos, pero ¿cuál sería como ese abordaje sensato, ordenado por los profesionales para cuando lo sospechamos? Primero que nada, darnos cuenta de cuáles son los factores que más están siendo afectados. A mí, por ejemplo, o bueno, a la consulta, me llegan muchos niños con esta sospecha, es que quiero saber si es autista, pero en realidad lo que estamos viendo es un problema grave de lenguaje, hay un reto de lenguaje. Y se confunde mucho porque se cree que si no habla, entonces probablemente tiene autismo. Y aguas, ¿no? Porque no, nada que ver. De hecho, no es uno de los síntomas necesarios para poder detectar o para poder diagnosticar el autismo. Sin embargo, bueno, llegan mucho con este problema porque a los 3 años el niño no habla, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno tiene que ir detectando estas cosas. Principalmente ya es cuando empezamos a ver si hay interacción social, que esa es la que nos importa más, ¿no? Y es un factor y es un prerequisito también para el lenguaje. Si los niños no están logrando pedir ayuda, jalar al adulto para que le ayude a poner su juguete en donde él quiere, o nos los dan, ¿no? Los niños siempre agarran las cosas y nos las ponen todas encima, ¿no? Y quieren que nosotros agarremos todo. Ese tipo de cosas, y si no las vemos, bueno, pues entonces estamos viendo que algo está pasando ahí con su manera de interactuar con los demás. El primer acercamiento que tienen los niños hacia el otro, pues es su mamá y todos sus principales cuidadores. Entonces, si ellos no los utilizan para hacer lo que ellos quieren, jugar, moverse, obtener su comida, su agua, su leche y demás, pues algo está pasando, ¿no? Y es una de las cosas en las que más nos tenemos que ir fijando. Entonces, por ejemplo, a la consulta les decía, me llegan muchos niños con el problema de es que no habla. Y es que me dijeron que a lo mejor podía ser autista. Pero pues yo los veo, llegan, yo lo primero que hago es ponerlos a jugar, ¿no? Pongo juguetes ahí y ya, ¿no? Mientras estoy platicando con los papás, por supuesto. Y lo primero que hacen algunos niños pues es llegar y empiezan a jugar conmigo, ¿no? Porque pues no les estoy haciendo caso, pues quieren que les haga caso y van conmigo y demás, que yo no soy
vamos, que yo soy la desconocida, ¿no? Que yo no soy la mamá ni a la que conocen. Entonces eso ya nos da muchos índices de que, pues no, eso más bien tiene mucha cara de un retraso en el lenguaje, ¿no? Y esas son las cosas que nos deberían de alertar más, el cómo ellos interactúan con los demás, que eso es algo que podemos observar, como decía Lupita, pues desde antes del año de edad, porque desde antes del año de edad ellos ya están haciendo este contacto visual, pero cuando nosotros les empezamos a hacer caritas, les empezamos a cantar, les empezamos a hacer ojitos, y que ahora son ojitos, y que ahora no sé qué, o les hacemos cosquillitas, y ellos se ríen, pero se ríen con nosotros. Ah, bueno, esa ya es una interacción social sana, ¿no? Eso, ahí ya nos estamos dando cuenta que el niño tiene un buen desarrollo en esta parte y que a lo mejor no habla todavía, ¿no? Le está haciendo falta, pero no necesariamente tiene que ser autista. Ya conforme van creciendo y van empezando a jugar solitos con sus juguetes, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta de cómo lo hacen. Es normal que entre los 2 y los 3 años los niños sean muy repetitivos y estén siempre jugando a lo mismo y siempre queriendo hacer lo mismo, ¿no? Esto es completamente normal. Y a veces se puede también confundir, ¿no? Porque lo que nos dice la teoría o lo que vemos ahí en Google es que esto se da por conductas muy repetitivas, ¿no? Sí, pero en esta parte es normal, por eso es tan difícil diagnosticarlo, porque los niños tienden a tener estas reacciones circulares, esto es, van a ver 300,000 veces la misma película, van a jugar 300,000 veces a la misma cosa, quieren que les contemos el mismo cuento 20,000 veces, y esto es totalmente normal. Claro, que si ya estamos viendo que ellos no quieren que les contemos el cuento, no quieren que juguemos con ellos a lo mismo, más bien ellos solitos, completamente alejados, siempre quieren jugar a lo mismo. Y nosotros intentamos jugar con ellos y eso ni siquiera les gusta, ¿no? Casi que nos corren, ¿no? O simplemente no nos están tomando en cuenta, ¿no? A veces se siente como que no te dan ni calidad de existencia, es como ni estuvieras ahí. Entonces, podemos empezar a pensar que hay un problema de interacción social. Poco a poco, vamos a ir viendo que estas conductas que se llaman, de manera normal, se llaman reacciones circulares, ¿no? Y que ellos estén, porque así aprenden los niños, a partir de la repetición, a partir de estar haciendo siempre lo mismo. Poco a poco vamos a ir viendo que esas reacciones circulares van cambiando. Es decir, hoy no les gusta ya Toy Story, ya mañana les gusta Buscando a Nemo, y entonces vamos a empezar con otras 300,000 veces para ver Buscando a Nemo, ¿no? Y ahí estamos en total normalidad, eso está bien. Pero si seguimos siempre sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo y sobre todo, empezamos a darnos cuenta que llegamos a más de los 3 años y ellos no empiezan a jugar de otra manera, es decir, su juego siempre es igual, siempre ordenan las cosas, siempre mueven exactamente igual las cosas, ¿no? Juegan con el mismo juguetito de la misma manera y no van cambiando. Y sobre todo, no aparece algo muy importante que es el juego simbólico. No agarran el muñequito y, ay, sí, y ahora, ¿no? Ahora llegó un niño a mi consultorio que agarró los bloques, lo primero que hizo fue agarrar sus bloques y empezaba. Y yo así, y su mamá lo primero que hizo fue decirle, ¿qué son? Zombies. Ah, son, ¿no? Y entonces ya sabíamos que eran. Pero Juego justo simbólico. eso Simbólico es personificar. porque cada niño juega exacto, a lo que cada uno se está imaginando y no nos toman mucho en cuenta, ¿no? Ellos hacen su propio. Y cualquier cosa puede ser el soldado, el zombie, el coche, ese es el juego simbólico. Ok. Exactamente. Y eso es una clave muy importante. Cuando nosotros vemos que esto aparece, que aparece más o menos después de los 3 años, bueno, entonces estamos hablando de un niño completamente normal, que a lo mejor no habla, que a lo mejor no coordina bien, que a lo mejor porque no habla
tiene muchos problemas de interacción social, porque lo que tienden a hacer es que como no se saben expresar, pues no piden las cosas, van y lo hacen ellos, ¿no? Y aprenden muy bien, porque como no pueden hablar y no saben cómo y no quieren aprender tampoco, porque ya se dieron cuenta que les cuesta trabajo, entonces ellos aprenden más rápido a servirse su leche, a ir por agua, ya saben abrir el refri, saben dónde está su danonino, o sea, hacen las cosas por ellos mismos para no tener que hablar. Y entonces ahí se puede confundir. Ah, parece que hay problemas de interacción social y problemas de lenguaje. Sí, pero hay muy buen juego simbólico y no estamos viendo que haya conductas repetitivas, conductas estereotipadas, que haya movimientos estereotipados. Bueno, pues entonces probablemente lo que estamos viendo es un problema muy grave del lenguaje que tenemos que atender primero para después poder determinar si realmente hay problemas de interacción social o solamente hay problemas de lenguaje. Wow, es que te escucho, Abril, y es que es todo un mundo entonces. O sea, en realidad no es, o sea, parece que no es tan sencillo. O sea, hay que dominar como estos hitos del desarrollo, hay que como ser muy minucioso en todas estas habilidades, ¿no? No solamente en las motoras y en el lenguaje, sino también en la interacción social y también en la parte de habilidades cognitivas. O sea, es toda una, es un mundo hablar de Sí, y autismo. de ahí viene también el que haya habido tantos cambios en la terminología y justamente por esta complejidad que mencionas es que quedó ahora como espectro. Ajá, es un espectro muy amplio que puede ir desde casi síntomas imperceptibles hasta una gravedad pues muy evidente. Y bueno, yo quisiera agregar a esta parte de qué sigue cuando yo sospecho o cuando alguien me dice, oye, tu hijo como que no se comporta muy normal, cuando empiezo a ver estas alteraciones en el lenguaje, pues yo creo que lo primero también es vencer el miedo, o sea, el miedo nos puede llevar a la negación y a no buscar ayuda. Entonces, esa parte de mantener la calma, la tranquilidad, si ya hay algunos datos que nos indican que el niño no se está desarrollando como debería, sí lo ideal es buscar ayuda, pero no hacernos ya la historia completa de que tiene que ver con el espectro del autismo o de que es algo pues ya tan, ¿cómo decirlo? Tan desahuciado, ¿no? Como que de repente tenemos la idea de que es algo que no se cura, es algo pues que tiene muy mal pronóstico y la verdad es que no, si se lleva un tratamiento adecuado, los niños pueden aprender, mejorar, normalizarse, pues tener una vida feliz, ¿no? Yo tengo ahí unas preguntas que de pronto me meten mucho. Acabas de decir, Ah, sí, 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 adelante, adelante, Abril. Adelante. no, es que acabas de decir algo súper, súper importante. Es que nos da miedo. No voy al doctor porque me van a decir que estoy enfermo. Entonces mejor no voy. Y ese es un pensamiento que tenemos, bueno, o que está como muy arraigado en la sociedad. Y entonces mejor, no, no, déjalo, déjalo, se le va a quitar. Es que está chiquito, al ratito aprende. Y aguas porque están perdiendo tiempo valioso. Y eso es lo más grave. Porque además después vienen todas las culpas, ¿no? De es que pude haber hecho y no hice. Aguas, ¿no? Es muchísimo mejor detectar esto lo más pronto posible porque es el momento en el que se puede hacer algo. Tanto desde la parte médica, porque se puede ver si hay alguna comorbilidad. Muchas veces esto cursa junto con otro síndrome, a lo mejor un síndrome genético, muchos síndromes epilépticos, entonces se les puede ayudar con medicamento y se les puede ayudar con terapia. Así Y es. con eso un niño puede empezar a integrarse a una escuela normal, puede empezar a ser independiente, ¿no? Entonces, muchas veces esto también se cursa con, eh, puede ir mejorando con terapia, pero Sí, a veces. mientras sea más pronto, mejor, ¿no? Este es el punto importante. A veces dentro de estas comorbilidades está, por ejemplo, la ansiedad. Antes de pasar a tus preguntas, Kicha menciona esto, Abril, y yo pienso, el tratamiento médico en realidad es para las comorbilidades. O sea, si hay ansiedad y esta ansiedad está
contribuyendo con la dificultad que tiene el niño, a veces tratas la ansiedad y empieza a moverse mucho mejor, o la depresión, porque pues ellos finalmente se dan cuenta O a muchas dormir. veces, no pueden dormir, se dan cuenta muchas veces pues de que no, no están logrando insertarse socialmente, y en muchas ocasiones sí les genera malestar, ¿no? Entonces ahí, o en la conducta también se les ayuda. Ujú. Me queda claro, a ver, que cuando los síntomas son evidentes o son graves por todos los dominios, ¿no? Tanto cognitivos como motores que puede estar afectando, bueno, pues a veces puede ser como más sencillo el diagnóstico. Pero ¿qué pasa con estas personas o qué tan frecuente es de pronto encontrarnos adultos que les hagan el diagnóstico de trastorno del espectro autista ya de adultos? Y lo pregunto por lo siguiente, porque no es raro escuchar en la consulta que de pronto llegan los pacientes diciendo, es que creo que tengo síndrome de Asperger, ¿no? Creo que tengo un cierto grado de autismo. Y no sé, o sea, no sé cómo qué tan conscientes pueden ser de eso y de verdad qué tantos diagnósticos que no son tan graves pueden pasar desapercibidos hasta la edad adulta sin haber recibido Sí. Sí, definitivamente los casos más leves pues tienen un funcionamiento más normalizado, y aunque batallan en el área social, batallan a lo mejor en algunas conductas, pues no es algo que les haya obstaculizado por completo su vida, y entonces pueden tener una vida relativamente normal, aunque yo creo que pues también ahora con toda la difusión que hay de este padecimiento, pues sí, uno empieza a voltear a ver y decir, bueno, ¿será que yo he tenido estas dificultades y las he ido superando de alguna forma? Pero bueno, sin ayuda también puede ser algo que nos dificulte más la existencia. Pero sí es Pasa frecuente, mucho o sea, sí que- es frecuente verlo. Claro que es frecuente porque fíjate, la historia más o menos nos dice que en los 70 apenas se empezó a considerar esto como algo diferente de la esquizofrenia. Apenas se empezaron a considerar en el DSM, ya no sé cuál, y en el CIE-8, creo, como parte del espectro autista. A partir de los 80, a ver qué puede haber, o autismo o Asperger o varias otras, ¿no? Porque se empieza incluso a poner el TDA y trastorno generalizado del desarrollo y demás en el DSM-3. En los 80 es cuando los teóricos y los científicos empiezan a hablar de este espectro autista, pero no se toma en cuenta para hacer estas clasificaciones hasta ahora, el DSM-5, cuando salió, 2013. 13, ajá. Entonces, hasta ahora, esas, todas esas investigaciones para realmente ponerlo dentro de una clasificación que ya le llegue a todas las personas, ¿no? Porque cuando llega al DSM o al CIE, que son estos libros como fundamentales para clasificar los trastornos mentales, pues entonces ya empieza a llegar a los medios de comunicación. A lo mejor los médicos y los especialistas tenemos como esta capacidad de llegar hacia la teoría, los estudios científicos, los libros especializados. Pero ya para que llegue a cualquier página de internet, a Google, a todos los medios de comunicaciones, porque ya llegó al fin al DSM o al CIE, y entonces ya se empieza a hacer mucho más divulgación acerca de esto. Y es entonces también cuando vemos que aparecen muchísimos más diagnósticos de LESA, no solamente de los niños, ¿no? Que a veces dicen, es que hay una pandemia de autismo. No, pues es que ahorita ya se está entendiendo mucho más y se está logrando hacer más diagnósticos. Pero todas las personas que lograron pasar sin todas estas comorbilidades y que son de alto funcionamiento y demás, pues a lo mejor pasaron sin darse cuenta que tenían eso, porque nadie se los diagnosticó, porque a veces ni siquiera se sabía que esto era así, pero son personas que sufren mucho. Tienen muchísimos problemas de ansiedad porque son personas que no comprenden el mundo en el que viven. Son personas que no entienden por qué pasan un montón de cosas. Normas sociales que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Los normotípicos, a veces, el otro día iba yo en uno de estos pasos peatonales y me da mucha risa ver, porque hasta vi un meme, fue un meme que leí por ahí, ¿no?
de si para todos es normal que cuando le damos el paso a alguien para que cruce la calle, ¿no? Cuando vamos en el carro y le damos el paso a alguien, ese que va pasando hace como que corre, ¿no? Hace como que se apura, no se apura, pero hace como que se apura y luego ya camina normal, ¿no? Esa es una norma social completamente convencionalizada que nadie explica, ¿no? Que no nos explicamos y que nadie nos dice, mira, ella lo está haciendo así para ser educada y que tú creas que se está apurando porque te está dando las gracias de que le di paso. Nadie nos explica eso. Lo entendemos de una manera completamente automática. Ellos no. Este son el tipo de cosas que a ellos les cuesta muchísimo trabajo entender. Y bueno, esta es una como que no pasa nada si no la entiendes, pero hay un montón de normas en la convencionalidad y en la cotidianidad que no Los nos esperamos. famosos símbolos emblemáticos, ¿no? O sea, que no necesitas decir más para aprenderlo, como hacer esto, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo hago esto, se entiende y lo aprende, o sea, nadie Sí, te lo... simplemente, Uh-huh. pero aquí el asunto es cuándo es, ellos aprenden el significado, pero cuándo es aceptable utilizarlo y cuándo no. ¿A quién se lo puedes decir y a quién no? ¿A quién hablas de usted y a quién le hablas de tú? ¿En qué contexto? ¿Cuándo le empiezas a hablar de tú a alguien que antes le hablabas de usted? Esa es una terrible bronca para las personas que tienen del espectro autista. Y viven con esto, y viven sufriendo con esto, y aprenden, pero aprenden a partir de otras estrategias. Lo van memorizando, ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden? lo van probando a partir de la corteza cerebral, es decir, no de manera automática, sino que lo tienen que hacer muy consciente. Se dan cuenta, estudian, analizan, ¿no? Se explican a sí mismos, ah, claro, es que ella está haciendo eso para que el que le dio el paso crack se va a apurar y entonces diga, ay, qué amable. Y entonces entienden la amabilidad, pero desde un sentido teórico, por decirlo así. Y lo aprenden como nosotros aprendemos las matemáticas o la gramática de los... Digamos, ay, se congeló Abril otra vez. Ah, bueno. Ahí estás. Podemos decir, Abril, que es entonces ya volví. Como un entrenamiento, o sea, que realmente mucho del tratamiento neuropsicológico, de la psicoterapia, es un entrenamiento a condicionarlos, o sea, es un entrenamiento condicionado, algo así. No. ¿No? O sea, no me estoy refiriendo a cómo trabajamos con ellos en terapia, sino a cómo estas personas que nunca se dieron cuenta que tenían autismo, bueno, que tenían algo de síntomas del espectro autista, han ido aprendiendo. Ellos van generando sus propias estrategias. La manera en la que se trabaja con ellos es justamente ir intentando que ellos vayan a corteza cerebral. Es decir, sí, a partir de hacerlo consciente y de que ellos vayan estructurando un poco más el cómo tienen que actuar en distintas situaciones. Ya. No sé si me Sí, cómo tienen que actuar en ciertas situaciones. Ok. Wow. Todo Ahora, bien. importante con los adultos, es que esto también puede tener muchos diagnósticos diferenciales. Es decir, se puede confundir. Y hay algo con lo que se puede confundir mucho, que es la fobia social. Sobre todo con estas personas que llegan dándote su diagnóstico de Asperger. Yo creo que eso es lo que tengo. Aguas, porque esto les puede servir muchísimo para quedar segura, entonces justifico mi zona segura de no tengo que interactuar con nadie, aquí me quedo. Y el médico dice que aquí me tengo que quedar. Entonces, aguas, porque esto se puede confundir también. O sea, digamos, es que la evaluación tiene que de verdad ser una evaluación integral y completa, ¿no? Y diagnósticos diferenciales puede haber cualquier cosa que esté relacionada con retraso en el desarrollo, con pérdida de habilidades, con síntomas afectivos, con síntomas ansiosos, con síntomas psicóticos. Entonces, prácticamente
cualquier comportamiento puede ser un diagnóstico diferencial. Sí, aquí hay una pregunta relativa. Sí, sobre todo todos los adultos. Adelante. Ay, ya se nos justamente aquí nos preguntan respecto del síndrome de Rett, que hay varios síntomas que están ahí correspondiendo con el síndrome de Rett y como es parte de, no tanto de un diferencial, porque de hecho ahora en la clasificación el síndrome de Rett ha estado incluido en el capítulo de los trastornos generalizados del desarrollo, del autismo. Y ahora en la clasificación actual se considera que hay síndromes genéticos, padecimientos médicos, otras enfermedades que pueden dar síntomas de autismo y entonces la clasificación lo pone exactamente así, como trastorno del espectro autista asociado a, y en este caso es síndrome de Rett. Esto quiere decir que tiene el padecimiento del síndrome de Rett, que es una enfermedad neurológica, que ya hay un gen, una mutación en un gen determinada y que entre parte de las características del síndrome de Rett hay estos trastornos del espectro autista, pero también tienen otras características que hacen que no sea solamente este trastorno. Esto es muy importante porque justamente decíamos que hay muchos síndromes genéticos. Digamos que fue de los primeros de los que se empezaron a dar cuenta porque tiene características pues muy evidentes. Solo le da a las niñas. Y además es una de estas enfermedades en donde, sí, enfermedades, así es una enfermedad, en donde el desarrollo va muy bien, va muy bien, va muy bien, y llega de repente a una edad en donde empieza a presentarse conductas regresivas. Entonces, y empiezan a perder capacidades que ya habían conseguido. Entonces ahí es donde hay que empezar a sospechar síndrome de Rett. Sí, y esto es bien importante. Y no en es que general, pues aquí lo importante es que a veces con la nueva clasificación se generó mucha confusión, ¿no? Y entonces decían, entonces ya no existe el síndrome de Asperger, entonces ya no existe el síndrome de Rett. No, lo que pasa es que ahora se hace una clasificación de acuerdo a los dominios cognitivos, a la parte de qué tan afectado está la parte motora, la parte de la inteligencia, y en base a eso se integra un síndrome. No, pero no es que hayan desaparecido, o alguien que ya tenía el diagnóstico de síndrome de Asperger. Sí, entra todo dentro del espectro. Exactamente. Exactamente. Ese es un problema y lo discutíamos hace poquito justamente con uno de los buenazos para el autismo, el doctor Felipe Cruz, porque de repente desapareció el Asperger. ¿Qué le pareció? Saludos al doctor Felipe Cruz. Y incluso las personas que se asumían y se identificaban como Asperger, o que asumían e identificaban a sus hijos como Asperger, pues ¿qué pasó, no? Que ahora les tengo que dejar de decir que tienen Asperger y ahora cómo le digo y ahora qué hago, ¿no? Y ahora qué tiene. Pues no es que haya desaparecido, pero bueno, se intenta ir avanzando en la convención de estos síndromes. Y ya desde principios del siglo pasado se había hecho esta distinción entre autismo y Asperger porque la encontraron dos personas distintas e hicieron observaciones distintas, ¿no? En estudios diferentes, cada uno por su lado, uno en Europa, otro en Estados Unidos. Entonces, poco a poco, ya los científicos se van dando cuenta que esto no son dos cosas diferentes, es más bien como que un continuo, ¿no? Algo en donde puede ser el mismo síndrome, pero más más grave, y otro donde puede verse como más leve porque es más funcional, ¿no? Es decir, hay niños que no logran hablar, que tienen una disfunción intelectual muy importante, que tienen muchos problemas a veces motores también, y hay niños que incluso no solamente pueden hablar, sino que se confunden incluso mucho con los de TDA porque son muy ansiosos, son muy activos, andan para arriba y para abajo, no soportan estar como en una sola posición, empiezan mucho con los manierismos, empiezan para aquí y para allá, y entonces, pues parece que son dos cosas completamente diferentes, pero ya cuando uno las analiza, nos damos cuenta que siguen teniendo problemas en estas dos características básicas. La interacción social, interacción y comunicación social, entendiendo la comunicación como verbal y no verbal, y las conductas repetitivas y estereotipadas, ¿no? Entonces son estas dos características las que los juntan,
tanto a los muy graves como a los no tan graves o más Y funcionales. que son las características que se quedaron ahora en la clasificación del DSM-5. Básicamente se van en ese sentido los diagnósticos y el nivel de gravedad lo plantea, estamos hablando de la gravedad bastante, entonces se plantea en base a qué tanta necesidad de ayuda tiene. Ajá, entonces los que necesitan menos ayuda, que a lo mejor comentábamos de los adultos que han logrado llevar una vida pues muy normal, aunque con limitaciones, no han, ¿no? Así es. Tenemos acá algunos comentarios. Excelente tema. Jiménez Vidal, saludos desde Chiapas. Felicidades, doctoras. Excelente información para que los padres conozcan las características de un buen desarrollo para entender a tiempo cualquier situación que lo altere. Pues creo que es todo un mundo hablar del autismo. ¿Cuál es el mensaje final, Abril? Tú que es algo que ves con muchísima frecuencia, ¿cuál es el mensaje final para todos los que nos están escuchando? Acudir con un especialista sin miedo puede ser nuestra culpa. Y para que no nos digan por allá afuera, ¿no? No sé qué está pasando, y lo alargo y lo alargo lo más que puedo. Entonces, no. Entonces, sí hay que ir a buscar esa ayuda, ¿no? Hay uno en Chetumal, se está abriendo uno en Cancún. Entonces, pues ya no es, ya hay alguien en el DIF, y eso sí no es. Y además, puede dar la terapia que necesita. Eso es importante. Ok. Lupita, ¿algún mensaje final? Sí, bueno, pues yo no me canso de dar mi mensaje respecto de que no se queden solos, pidan ayuda, no permitamos que el miedo, las dudas, los estigmas nos detengan a buscar una opinión profesional y sobre todo a buscar una solución cuando sospechamos que algo no va mal, cuando no estamos viviendo tranquilos, felices, funcionales, ¿no? No nos conformemos, no nos aguantemos, busquemos ayuda y salgamos adelante juntos. Muchas gracias, Lupita. Abril, ¿dónde te pueden contactar si desean como alguna valoración para alguno de los niños? ¿Dónde te encuentras tú? Ay, creo que no nos escuchó. No, ya se nos congeló, Abril. Congeló. Oh, aquí estoy. Ahí estás. ¿Dónde te encuentras, Abril? Quisiera contactar. ¿Ya volví? Ya, ahí estás. Bueno, me encuentro en la ciudad de Cancún. Y acá les puedo dar la página de internet, que es neuropsicologiaencancún.com.mx. Neuropsicología en Cancún, con minúsculas, todo corridito, en neuropsicologiaencancún.com.mx, y ahí encuentran los... Ya se nos volvió a congelar, Abril. Bueno, no importa, de todas formas lo ponemos en la página. Dejamos sus datos en la descripción del video que queda grabado en Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a esta edición de Coffee Break. Muchísimas gracias, Abril. Como siempre, esperamos tenerte pronto por acá otra vez para platicar de algunos otros temas. Muchísimas gracias, Lupita. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima. Gracias, Kitsia. Gracias a todos. Hasta que estén luego. muy bien. Gracias, Abril. Bye. Creo que volví. Adiós. Para despedirte. Bye.